Ok, amigos, Buenas amigas, noches. súper bienvenidos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por estar aquí en esta invitación que les hacemos. La razón de ser nuestra, desde nuestro propósito de servir, es cuando ustedes nos acompañan acá y desde nuestro propósito compartir la información de las personas que muy amablemente se comparten desde su saber y desde su ser. Y hoy con una invitada supremamente especial, la doctora Luchi, como le digo por cariño, la doctora Lucimelda Ochoa, aceptó mi invitación y hoy va a compartir con nosotros una información muy valiosa, muy poderosa y definitivamente una información que nos ayuda a empezar a comprender cómo nosotros desde el inconsciente y desde las programaciones que traemos nos cuesta tanto generar cambios en nuestras vidas. Entonces, desde esa neurociencia, desde su ser médica con especialización pues en pediatría, desde todo su conocimiento y desde su espiritualidad, porque nos encanta cuando se conecta lo científico y lo espiritual, como la conexión que tiene pues la doctora Luchi. Entonces, hoy me siento muy honrado de tenerla acá compartiéndonos su saber y infinitamente agradecido de que esté aquí con nosotros. Entonces, doctora Luchi, la pregunta que siempre hago de rigor cuando iniciamos aquí nuestro conversatorio es, ¿quién es Lucimelda? Ay, Dios mío, buenas noches a todos y a todas. Un abrazo inmenso a Luis Eduardo y la gratitud por poder estar en este espacio, pues compartiendo y entregando esta historia de vida. Eso de quién es Lucimelda ha venido evolucionando en el tiempo. Cada vez como que se va, no sé si ampliando, sino cambiando. Yo hoy tengo la conciencia de que esta es una mera encarnación que tiene un nombre, Lucimelda Ochoa, y hace parte del conjunto que llamamos personalidad. Pero yo realmente en este proceso he encontrado que soy ese cuerpo, pero que también soy más que el cuerpo. Y el camino espiritual ha permitido que yo sea capaz de definirme como un ser en evolución. Entonces yo hace unos años me vengo definiendo como un ser en evolución, en este caso mujer y mujer madre, que me parece importante recalcarlo porque la elección de ser madre o padre es una elección de evolución. En este camino he entendido que esta vida es para la sanación. Yo soy una sanadora primero de mí misma. Ese ha sido el proceso, es el propósito grande de esta encarnación, la sanación de un montón de cosas. Y a través de mi sanación, la sanación de otros seres que están compartiendo conmigo pues este viaje de la vida en la tierra en esta etapa específica. Por ser sanadora, pues esa vida me llevó a estudiar medicina, soy médica de Bolivariana, voy a cumplir 33 años, soy especialista en pediatría y puericultura, la crianza, en Bolivariana también. Tengo otra especialización en economía y finanzas de la salud y otra especialización en equidad de género. En esta vida aprendí muchas cosas, hice política durante mucho tiempo, todavía no estoy segura de si ya dejé mi ser político, Lucimelda política, no sé si eso se acabó ya, pero aquí voy definiéndolo. Y hace 10 años, 11 años ya cumplí, soy estudiante de la Escuela de Iluminación de Ramtha, que tiene su sede en Yelmen, en el estado de Washington, muy cerca de Seattle. Hace 11 años soy estudiante de la Escuela de Iluminación de Ramtha y es ahí donde empieza mi proceso de unir las ciencias, la física cuántica, las neurociencias, la genética y la epigenética con la conciencia. Entonces mi proceso hoy es desde eso que podamos entender como humanos de la Tierra para entrar al proceso de la conciencia y cómo hacemos para juntar esas dos cosas, para mantener un poco más de equilibrio, para resolver ese tema fuerte de la polaridad, de la separación. Y pues esa es mi historia hoy. Atiendo mi consulta, tengo consultorio, allá atiendo las familias, las mujeres, los papás, los docentes, dicto conferencias, hago talleres
y mi último cargo político fue ser la secretaria de las mujeres de la Gobernación de Antioquia, en donde hice pues el mayor experimento que he hecho social con la neurotransformación. Eso es como un resumen. Soy la mamá de 3 hijos, eh, que en mi evolución son mis maestros y yo su maestra, y los dos ellos y yo hemos aprendido de este proceso. Son grandes, Adriana, Andra y Miguel, y ya, hasta ahí voy. Una estudiantica. Mejor dicho, eternos aprendices, como nos describimos pues finalmente, porque nunca paramos de aprender, nunca Así paramos es, de así encontrar es. maestros, nunca paramos de encontrar información. Y bueno, qué bonita esa descripción que nos das, doctora Lucci. Qué bonito, porque sabemos que no es fácil desde la ciencia y desde esa ser científica, desde esa razón, desde toda esa parte, a ratos encontramos que es difícil esa conexión entre ciencia y espiritualidad. Y por eso es que para mí es tan valioso que haya como esos dos observadores, porque finalmente desde esa apertura se potencia todo lo que se tenga tanto desde lo espiritual como desde lo científico. Entonces, para mí Así es, es una sinergia poderosísima. así es. Y difícil de exponer y difícil de mantener, sobre todo en los ámbitos académicos. Es difícil entrar. Hay que romper unas barreras primero personales, mentales, de unos filtros que son muy gruesos para soltar la racionalidad y poder entender que no son opuestos. La ciencia y la espiritualidad y la conciencia no son opuestos, no hay polaridad allí. Son lo mismo, con explicaciones diferentes, pero es exactamente lo mismo. Súper hermoso. Y bueno, el tema de hoy, poderosísimo, se lo recuerdo, neurotransformación. Y desde esa neurotransformación que en ese cerebro nuestro, donde se alberga tanta programación y tanta cosa que no nos permite fluir, transformar, evolucionar, entonces entremos en materia, doctora Lucci. Listo. Los médicos y los que estudiamos en universidades siempre arrancamos con la definición de las cosas. Es un esquema mental. Y definimos el origen, las causas. Yo voy a hacer un recorderis chiquito en mi vida de cómo nace la neurotransformación. La neurotransformación nace espontáneamente. Después les cuento cómo la he ido definiendo en el tiempo. Yo no estaba creando nada. Yo estaba transformando a mí. Mi primera experiencia fuerte en mi escuela con mi maestro, profesor Rota, fue que yo empiezo en 2010 y para 2011 me meto en un proceso político súper fuerte. Yo era de la ciudad de Bello y decidí crear un movimiento cívico, aspirar a la alcaldía y se dan miles de situaciones, todas desde lo que desde que el maestro profesor nos ha ido enseñando y yo vi cómo esa cosa funcionaba, cómo cambiaba mi vida y cómo iba cambiando el entorno, hasta llegar a un resultado impresionante que fue ganar el voto en blanco, una campaña de locos, de un poquito de gente que se convirtió en una multitud inmensa y ganamos por primera vez el voto en blanco en Colombia en una ciudad de primera categoría. Entonces eso fue como un boom. Y en mes y medio yo pierdo la alcaldía. O sea, yo gano con el voto en blanco y mes y medio después estoy perdiendo la alcaldía. En medio de las cosas que pueden pasar en Bello, uno pudiera culpar pues a todo el exterior, pero en el proceso yo entendí lo que me había pasado. Era mi propia experiencia, yo tenía que vivir todo eso. Meterme a ganar, después a perder, después entender que las emociones me habían vuelto nada y las emociones habían hecho que perdiera totalmente la conexión de lo que estaba creando. Y no solamente perdí las elecciones, sino que perdí todo lo que había recogido y tenido en mi vida material. Entonces perdí la casa, carros, ahorros, quedé con un montón de deudas, entonces me quedé con la ropita. Lo único que se salvó, yo siempre lo digo, fue mi finca, desde hoy donde estoy transmitiendo, que ya vivo en el área rural, y me tuve que ir, porque en Bello pues a uno lo amenazan y ya no tenía plata, tenía que trabajar, y me fui a mi primera, la llamo así, mi primera cueva tibetana. Fue Ciudad Bolívar, Antioquia. En Ciudad Bolívar, Antioquia me llamaron como pediatra, me contrataron como pediatra y yo solo era pediatra.
y tenía la oportunidad de recrear todos los servicios de pediatría y me daban libertad, mucha libertad en los horarios. Entonces yo arrancaba con mi entrenamiento de mi escuela de Ramta desde las 4 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana que salía para el hospital y llegaba del hospital a seguir en mi entrenamiento hasta la 1 o 2 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque no tenía un peso para parrandear, no tenía un peso para hacer vida social, no tenía un peso para hacer nada, ni para peinarme, ni para arreglarme las uñas, ni comprar ropa. Entonces, después entendí que era mi mismo espíritu quien había guiado todo el proceso para que yo estuviera totalmente quieta, dedicada en mi cueva tibetana a hacer mi transformación. En ese proceso, en serio, fue una cueva tibetana, yo empiezo a notar cambios en mi cuerpo, en la forma como me alimento, como me conecto con la tierra. Empiezo a conquistar una tonelada de miedos que tenía, todavía tengo otra tonelada, pero conquisté una tonelada. Y se me salió empezar a enseñarle a los niños y las niñas que eran mis pacientes. Espontáneamente, los niños y las niñas aceptaron las cosas que yo les decía, los niños y las niñas primero, y empezaron a hacer sus procesos de enfoque, sus tarjetas para sanarse, y se sanaban en días. No tenían que esperar meses ni años como nos toca a los adultos que tenemos un montón de programas. Yo veía a mis pacientes sanarse en días. Las mamás lentamente empezaron a entrar, entraron primero las mujeres al proceso y las mujeres dijeron, yo también quiero. Los últimos en llegar fueron nuestros amados hombres, un poco más duros con respecto a los temas espirituales, pero llegaron. Y las familias empezaron a cambiar, entonces yo tuve que empezar a diseñar como unas conferencias y unas técnicas. No podía usar los nombres de ni las técnicas de la escuela porque esos son marcas registradas. Entonces pasaba mucho tiempo en el enfoque diseñando cómo era que iba a hablarle a la gente. Durante esos 3 años, pues empecé a formar docentes, hasta políticos me llamaron del consejo, todo el personal del hospital, padres de familia, y me llama el gobernador Luis Pérez para que sea la secretaria de las mujeres. Cuando yo llego allí, yo ya tengo muchas claridades, no, jamás eran muchas, algunas claridades alrededor de mi proceso y de mi proceso como mujer. Y es en la Secretaría de las Mujeres donde construimos con un grupo de amigos, que también la mayoría eran de la escuela de Ramta, la neurotransformación. La neurotransformación fue lo que yo esparcí por toda Antioquia durante 4 años. Es un camino como los miles de caminos que tenemos hoy que nos llevan al encuentro de la ciencia con la conciencia y que nos llevan a nosotros a la reconexión con la verdadera conciencia del yo, con el no reconocer a la personalidad como el yo, sino como el yo que somos, ese yo soy, ese yo veo, ese yo creo, ese yo acepto. Y diseñamos técnicas, diseñamos algunas disciplinas, diseñamos conferencias y de eso salieron talleres de hasta 3 días, nos encerrábamos. Lo empezamos a enseñar, yo caminé por toda Antioquia, de allí también sale equidad de género y evolución, y es meter todo el tema de la conciencia alrededor de un tema que no hemos podido resolver los humanos, porque todavía no entendemos la polaridad, cómo funciona entre hombres y mujeres. Entonces me permitió profundizar desde este camino, que es el camino de la conciencia, entender las diferencias entre los hombres y las mujeres. Se fue consolidando entonces la neurotransformación, que es un camino y es un conjunto de técnicas y disciplinas, pues para reconectarnos con el yo. En el camino se convirtió en yo me conecto conmigo, me encuentro con lo que yo soy, y para mí todo lo que estamos diciendo ha sido mi proceso. O sea, yo estoy enseñando lo que yo he vivido, yo no puedo enseñar lo que no he vivido, enseño desde la experiencia. Entonces yo me empiezo a encontrar conmigo y me aparecen los otros. Entonces, aquello del individualismo se cambia por identidad del yo. Aquello del egoísmo no existe, porque es que si primero no hago yo mi proceso, no veo los otros, no los veo. Cuando yo empiezo a percibirme a mí, es que aparecieron todos los otros, y el concepto de humanidad, que se ha ido expandiendo y acrecentando en mi proceso espiritual para ver la humanidad. Y mientras estaba en mi proceso de conectarme con el yo, apareció la tierra. Yo nací en el cemento, crecí en el cemento, en la ciudad de Medellín y después en Bello. Yo no veía los árboles, yo no veía ni siquiera las flores que mi mamá sembraba,
yo no veía absolutamente nada de la naturaleza, yo estaba metida en una selva de cemento totalmente ciega, y al aparecer el contacto con el yo, aparecieron los otros como humanidad, como humanos en unidad, y apareció la tierra, y apareció la conexión con la tierra. Entonces la neurotransformación se ha ido convirtiendo en ese camino de técnicas súper sencillas y aplicables a la cotidianidad, que no tienen sino la única pretensión de disparar un clic en los espíritus de mis otros compañeros humanos. Entonces yo sufría porque yo decía, pero en una conferencia de 2 horas, ¿qué voy a hacer? Y yo veía a las mujeres de Antioquia hacer cambios en una sola conferencia, tomar decisiones brutales. En los talleres crearon sus futuros, crearon unas cosas tan grandes. Yo pude hablar yo directamente con más de 100.000 mujeres en Antioquia, y los grupos y mis funcionarios todos estaban entrenados y tenemos resultados. Entonces la neurotransformación se convirtió en eso, en un camino. Hoy es una marca registrada de nuestra fundación que se llama la Fundación Transformando Territorios, y hoy pues acompañamos a la gente en sus procesos de transformación. Pero este es el nivel más básico. Este es el nivel en el que yo trabajo, es el nivel más básico de la conexión del yo con la humanidad y con la conciencia de la tierra, y lo hemos llamado la conciencia Yo-Unte, la unidad de 3 conciencias: la conciencia del yo, la conciencia de la humanidad y la conciencia de la tierra, de Terra, como la gran madre que alberga este proceso. Ahí vamos. Qué historia, ¿no? Poderosísimo. Sí, yo sé que has estado en ese proceso y en un cambio y en una... Algo me contaste alguna vez que tuvimos la oportunidad de conversar y sé que fue muy fuerte de tu estar en la política, tu ser política y enfrentarte a una energía y a unas situaciones que desde ese ego y desde ese poder que se quiere manejar desde ese hacer, pues definitivamente es difícil llegar pues como a tocar esas conciencias, porque realmente se está imbuido desde ese poder y desde ese ego en ese yo absoluto. Eso es una Entonces, locura. Eso de verdad es una locura. Porque nosotros creemos que los corruptos somos los políticos. Yo todavía me voy a poner ahí en mi conciencia política. Pero la corrupción, si me permiten decirlo en este momento, la corrupción es un programa neurológico y es un atavío que traemos desde el pasado los humanos. Y en Colombia, Colombia es un país corrupto en general, Colombia tiende a ser un país ilegal. Antioquia y nosotros los que estamos en Medellín vivimos en la ilegalidad, y uno tiende a señalar a los otros como los corruptos. Y yo entendí que no son nosotros, que somos todos, y que cada uno de nosotros tiene que caminar su camino hacia su propia honestidad, a su propia humildad, a su propia verdad, para poder hacer los cambios que nosotros esperamos. Estar en la política teniendo la conciencia de lo espiritual fue un reto, fue un reto. Estar rodeado de quienes estaban a mi alrededor y saber que ellos eran yo. No es que ellos eran los corruptos y yo la Madre Teresa de Calcuta. Es que todos éramos lo mismo. Y sentir como el programa del poder y el programa del control, el programa de la manipulación no es de los políticos. Somos el papá y la mamá que controlamos y manipulamos y dirigimos las relaciones. No permitimos a los hijos la libertad de su ser, porque tenemos el programa del poder, del control y de la manipulación, porque son programas. Entonces lo que hace la neurotransformación, desde la visión que el maestro profesor Ramta, mi maestro profesor, nos enseñó, es cómo vamos a detectar los programas neurológicos que tenemos. O sea, ¿quién es el que está observando los programas neurológicos? Porque nosotros nos asumimos como la personalidad y nos definimos como la personalidad. Así la llama mi profesor, pero en general se llama el ego o el ego alterado, todo lo que nosotros, todos los que estamos en este momento en la audiencia, hemos conocido. Y el problema es que la mente se identifica. La mente se identifica con la personalidad.
Entonces creemos que somos Luis Eduardo, que somos Luz Imelda, Roger, Luz Adriana, Olguita, Carlos Mario, Dana, todos los que están allí, nosotros creemos realmente que somos eso y lo definimos. Y yo soy celosa y soy envidiosa, pero soy muy amigable, muy bondadosa y vamos describiendo una serie de cualidades y defectos desde la polaridad y asumimos que somos eso. La ruptura para poder encontrarnos con nosotros mismos es recordar que nosotros no somos eso. Eso no es lo único que somos más. Entonces, el camino de la neurotransformación está lleno de un montón de técnicas sencillas para que uno se pueda mirar y decir, ay, marica, yo no soy eso. Perdón, digo palabras, se me salen solitas, como, ay, marica, yo no soy eso. Porque si alguien está observando eso, ¿quién es el que está observando? Si yo me pillo que soy envidiosa, que soy celosa, que soy controladora, que soy una víctima y que manipulo todo a través de mi victimismo, ¿quién lo está observando? Cuando hacemos esa pregunta es donde uno dice, wow, ¿cómo así? ¿Hay un alguien dentro de mí que está observando que yo soy así? Ajá, empezamos ese contacto. Eso es súper importante, saber que exactamente lo que pasa es como pasa. Entonces, acaba de pasar una cosa y es traer un montón de energía de otra parte. Eso quiere decir que estamos generando una energía, es muy fuerte. Y somos todos los que estamos aquí queriendo aprender, pero hay una cosa que dice, vea lo que, con lo que se interrumpe. No es un alguien, no es nadie que está queriendo dañar nada. Es que funciona así, funciona así. Por eso hacia afuera no hay nada. Cuando tu esposo está en un estado emocional, es el esposo o la esposa, el compañero, la compañera, el hijo, está en un estado emocional y emite una radiación, emite una información, emite una energía. Y por más pacífico que estés, estás recibiendo la energía de tu hijo que está en caos, de tu hija que está en caos. Y eso no es sino respirar profundo, observarlo y saber, uy, esto también es mío, esto también es mío. Entonces, pues sigamos entonces con la neurotransformación. Perfecto, adelante. Y aprovechando como esto que acaba de suceder, pues finalmente hablamos del ego. Ese ruido que fue una interrupción de donde haya venido, es la interrupción que todo el tiempo tenemos desde el afuera, porque es que nos conectamos y nos sentimos unas víctimas y asumimos como personal cada situación que encontramos allá afuera, y lo hemos repetido muchas veces. Todo lo que sucede es totalmente neutro, lo que se modifica es la interpretación que tú das del hecho. Y tu interpretación es tu historia de vida, es tu historia emocional. Y desde ahí te conectas como víctima o como victimario. Bueno, desde ahí se te mueve todo lo que en tu inconsciente tienes ahí grabadito. Entonces fue perfecto esto que nos pasó a todos para que nos moviera ese ruido que nos está moviendo como sociedad, como humanidad, y finalmente nos está causando pues a muchas personas y en algunos momentos de nuestras vidas de mucha densidad energéticamente y emocionalmente hablando. Total. Bueno, voy a contar un poco acerca de los programas neurológicos y acerca de la polaridad de una manera muy, como muy, no superficial, sino corta por los espacios y por el tiempo. Y la polaridad puede ser el tratado entero de la humanidad. Nosotros como seres hemos escogido la Tierra para vivir la experiencia de la separación. O sea, nosotros vinimos aquí, nosotros no tenemos que sacar la culpa y esas ideas que tenemos que también están allí implantadas. Después les hablaré un poco de la culpa, pero la polaridad es la experiencia real que nosotros vinimos a vivir a la Tierra. La polaridad es la separación total, la separación total. Y el lugar en donde se vive la separación total se llama la materia, porque toda la energía, absolutamente toda la energía, desde los últimos tres planos, la luz visible, el infrarrojo y el hertziano, que son frecuencias de vibración, tienen altísima polaridad. Entonces nosotros venir a la Tierra es decir que somos unos valientes y vinimos a la Tierra a vivir la separación y preciso en esta época. O sea, estamos en el momento del cambio fuerte de la Tierra, viviendo hasta el
fondo la separación. Entonces la polaridad es una característica que existe en los últimos en los primeros planos, por decirlo así, el 1, 2, 3, que se relacionan con los 3 primeros sellos o chakras que tenemos en el cuerpo, y esa polaridad es la que guía todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, todo. ¿Y cómo nos dimos cuenta que nosotros estábamos guiados por la polaridad? Porque hay otros sellos y hay otra conciencia del yo que es capaz de observar a lo que vino. La mayoría de nosotros, antes de empezar un camino espiritual, vivíamos exclusivamente en la polaridad del 1, 2, 3, por decirlo así, de los primeros 3 sellos, sin entender la polaridad. Entonces era estar presos de la personalidad, totalmente ciegos, diciendo que estábamos vivos a través de las emociones. Las emociones son la marca del proceso, la marca en el cuerpo de las experiencias que vivimos. Pero por no tener una conciencia un poquitico más elevadita, creíamos que eso era la realidad. Y el 1, 2, 3 es lo que compone el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Estando en medio de esa polaridad, ese es el reto de nosotros. Componme esta. Observar la polaridad, ver la polaridad y hacer el proceso de equilibrar la polaridad, de salir de los opuestos para llevarnos a otro lugar. Eso se hace a través del cerebro. Chingue su madre el pelón. De la conciencia, muy bien, todos conmigo y bien enfocados, de la conciencia del yo, que es capaz de observar que ha vivido en polaridad, que ha vivido en las emociones y tomar la decisión de salir de allí, tomar la decisión de conquistar progresivamente. Mientras estemos en la Tierra siempre habrá polaridad, pero nosotros tenemos unos integradores cerebrales que nos permiten observar las situaciones sin polaridad. No lo hacemos de manera cuando estamos despiertos en este modo como estamos conversando, todavía no logramos eso. Solo los maestros logran hacer eso, estar en el modo beta del cerebro y no estar en polaridad. Nosotros, los humanos simples que estamos en proceso, estamos metidos en la polaridad siempre que estamos en el modo beta. Entonces nosotros en este momento estamos en la polaridad. En bonito feo, gorda flaca, blanco negro, superiores inferiores, víctimas victimarios, tiranos tiranas. ¿Cuándo se forman los programas neurológicos? Entonces dejo la primera parte diciendo atentos y atentas a que la polaridad existe. ¿Y cómo se aprende? Se hereda. Como es la forma de sobrevivir en la Tierra a través de la polaridad, viene heredada en nuestra información genética y se traduce en nuestros cerebros. La información que traemos genética es el plano, es el plano que dice, vea, esto funciona así, un humano funciona así, y nuestro cerebro empieza a adaptarse, a crear las proteínas y la estructura suficiente para que nosotros vivamos la experiencia humana en cuerpo de la Tierra. Los programas neurológicos son redes neuronales que hemos repetido y repetido y repetido, y las hemos repetido tanto que son programas neurológicos totalmente inconscientes, involuntarios, que se activan solos. Ese conjunto de programas neurológicos es lo que llamamos nuestra personalidad o nuestro ego alterado. Cuando nacemos ya traemos unos. ¿Por qué? Porque los teníamos que vivir. Los básicos de la humanidad, esos programas neurológicos los tenemos toda la humanidad, en mayor o menor grado, porque en la Tierra se viene con unos cuerpos que tienen unas especificaciones de uso. Entonces, cuando nos decidimos a esta superaventura de locotes, de venir en espíritus a la Tierra, nos entregaron unos cuerpos que tienen indicaciones de uso. Le dijeron, vea, es para esta atmósfera. Su cuerpo tiene polaridad. Se manifiesta a través de las emociones y pilas con las emociones que son adictivas. Y si usted piensa mucho y repite lo mismo, ese cuerpo no se le va a olvidar que usted es más que el cuerpo y va a pensar que usted es el cuerpo. Así llegamos a la Tierra y llegamos a la Tierra a unos entornos con unas líneas genéticas, papá y mamá, y ese entorno nos refleja los programas neurológicos, nos los va desarrollando. Entonces, si en la casa hay violencia, la violencia es la verdad. Si en la casa hay mentiras, la mentira es la verdad. Si en la casa hay abundancia, la abundancia es la verdad.
y el niño y la niña se van levantando, observando la realidad sin interpretarla, como dijo ahora Luise. La interpretación es súper compleja, la interpretación del entorno se da, óigame, para que ustedes vean lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes. Las conexiones de la corteza prefrontal con el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, no se maduran hasta después de los 20 años. Más rápido para las mujeres que para nuestros hombres. La interpretación de la realidad se empieza a dar a partir de los 7 años, cuando ya tenemos un juicio de lo bueno y de lo malo, que adivine quién nos lo enseñó, en el hogar y en el colegio. Y adivinen quién se los enseñó a ellos, los papás de ellos y los abuelos de nosotros en el colegio. Por eso la humanidad ha venido en un ciclo que parece interminable, porque como esto se hereda en los genes, la epigenética, que es la ciencia que dice que no son los genes los que nos mandan, sino el entorno, los entornos de nosotros han sido muy pobres. ¿Muy pobres en qué? En espiritualidad. ¿Muy pobres en qué? En conciencia. ¿Muy pobres en qué? En conexión con la tierra. ¿Muy pobres en qué? En conexión humanidad, en conexión universal. Por eso, las verdades de nosotros han ido sufriendo cambios. Los programas neurológicos se muestran entre los 0 y los 7 años en los niños y las niñas. Se consolidan entre los 7 y los 14 años. Y a partir de los 14 a 20 años, repetimos y repetimos y repetimos. Tanto las emociones que llaman positivas como las negativas. Las alegrías, las tristezas, los triunfos, los fracasos, las melancolías. Y es allí donde nos hemos montado como en una montaña rusa, que es de la polaridad. Pasamos de estar súper felices a súper tristes, de súper triunfadores a súper fracasados y perdedores. Y hasta que los humanos no seamos capaces de observar esa conversación interna en el cerebro, y hasta que no seamos capaces de poner aquí a un ladito a Lucimelda y observar a Lucimelda y ver sus programas neurológicos, entonces yo me sigo identificando con Lucimelda. Yo seré Lucimelda. El proceso espiritual para mí está dividido como en 2 fases. La primera es la conexión conmigo, entonces yo qué soy. Y la segunda, si yo ya me doy cuenta de lo que soy, conquisto esto y creo la nueva realidad, porque me asumo como otra cosa distinta a Lucimelda. Ese es el camino de la neurotransformación. Les hago listas de programas neurológicos si quieren para que los vean, que los tenemos todos. Bueno, perfecto. Increíble. Te digo que en un año que llevamos aquí en transmisiones, primera vez que me pasa, pero nada es por casualidad, mi doctora Luchi, ¿cierto? Increíble. Aquí nos mueven a todos. En otro momento, y cuando yo empecé con todas estas transmisiones por YouTube, te digo que el estrés de cada ruido, de que hablaran ahí, de que saliera un video que no estaba ahí como en su punto, era estresante, pero bueno, ya gracias a Dios fluimos ya con más tranquilidad y sin engancharnos pues realmente. Se llama polaridad extrema. No puedo mostrarles con mayor claridad la separación. La separación total de la conciencia del yo. Total. Cuando la conciencia del yo está en el sexo, cuando la conciencia del yo está en el victimismo, cuando la conciencia del yo está en la enfermedad y en la culpa, en serio estamos totalmente separados de lo que somos. Nosotros estamos llamados a encontrarnos con nosotros mismos progresivamente para poder mover la conciencia de la Tierra. Y no es la de la Tierra como planeta, es la de la humanidad. La Tierra como planeta está muy avanzada. La Tierra es una madre inmensa que está en otro plano de vibración y nos ha ayudado considerablemente a vivir la experiencia de la separación. Pero es muy fácil observar la separación total cuando nuestros pensamientos están en la comida todo el tiempo, en el sexo todo el tiempo, cuando nuestros pensamientos y nuestras vidas están todo el tiempo en la competencia, en la tristeza, en la amargura, en la ansiedad del futuro o en la depresión por el pasado, a través de la culpa, nosotros estamos viviendo la separación. Tengo muchos pacientes, sus hijos, trato muchísimas mujeres, acompaño, no puedo tratar, acompaño muchísimas mujeres y hombres que en serio están en la separación profunda.
En el fondo del hoyo, donde yo estaba cuando encontré la escuela del Rami, cuando me volví a encontrar con mi maestro profesor. Es hasta el fondo de la separación que vinimos a vivir la experiencia humana. Y hoy en el planeta la separación es total, total, lo acaban de ver cómo funciona la separación. Mientras hay unos que estamos hablando de la posibilidad de la trascendencia y de la conciencia del yo, hay otros que están totalmente enfrascados en la separación, en el 1, 2, 3. Así que estoy feliz de que se les haya mostrado a cada uno de ustedes cómo es la separación. La separación es así. En Colombia no les tengo que mostrar la polaridad. Estamos en franca polaridad. Franco radicalismo de izquierda y derecha. Todo lo que estamos viviendo se llama separación y por eso estamos a punto de salir del hoyo para otra conciencia. Perdonen, pero ¿qué tiene que ver la política con esto? ¡Ay, qué bueno! La política es la forma de poder con la que se ha gobernado la tierra y nosotros somos humanos de la tierra. Si no entendemos todos los frentes del desarrollo de los humanos, desde la conciencia de la espiritualidad y desde la conciencia del yo, no podemos avanzar. Si somos capaces de ver en todo la necesidad del equilibrio, no lo vamos a poder lograr. Los políticos definen qué estudian nuestros hijos, cómo es el sistema, cómo funcionan todos los sistemas, y ellos, los políticos, están en franca separación de su yo. Por eso nosotros no avanzamos hacia la unidad y hacia el equilibrio. Usted Nosotros tiene toda la estamos razón. en la separación. Estamos en la separación completa, Muchas gracias. con cariño. ¡Wow! Usted es un ejemplo. Sí. Y al otro lado está el otro. Entonces, no, por no mencionar nombres, pero están en extremos. Y aparecen los de centro que no tienen ni idea de la conciencia del yo. Si pudiéramos llevar lo que nosotros, todos los que estamos aquí, que estamos no conscientes, nosotros apenas estamos ahí medio respirando, observando que hay más posibilidades que la polaridad. Si pudiéramos hablar más de esto, por eso acepto la invitación y por eso todos nosotros aceptamos hablar de otras cosas, hablar de el futuro de la humanidad en términos de equilibrio, de cómo vamos a hacer nosotros para de la profunda separación, salir del hoyo de la profunda separación para encontrar progresivamente el camino hacia la unidad completa. Ese es nuestro camino. Y estamos aquí junticos conversando acerca de esto porque cada uno de nosotros tiene ese anhelo. Y no es la personalidad la que anhela eso, es el espíritu que ya sabe qué es la separación y ya anhela su camino de regreso a la unidad. ¿Se explica desde las ciencias? Sí, pero la ciencia no es la verdad absoluta. Las ciencias tienen muchos huecos todavía, muchos vacíos. La conciencia, nosotros nos falta aprender mucho todavía y por eso estamos donde estamos. Es un buen momento. Es duro, pero es un buen momento para la evolución. Yo creo que como en un microcosmos, lo que experimentamos todos hace unos minutos con la intervención de estos jóvenes, desde su ruido, desde sus imágenes, desde lo que querían mostrarnos como su manera de pronto de divertirse, de pronto su manera como de darle a esto como una significancia o una no significancia, como decir, venga, pues esto es nuestro concepto, esto es nuestra creencia, esto es nuestra forma de ver la vida, de vivirla, y entonces para nosotros lo que ustedes hacen pues no lo validamos o no lo valoramos, pero cada quien tiene sus propias creencias. Lo importante es que en el proceso de cada uno de nosotros, dentro de lo que podemos ir identificando en nuestras vidas y desde cada regalo que nos ha hecho a cada uno de los que estamos aquí conectados, desde una crisis, desde una situación que nos ha dado una cachetada al ego, y desde esa cachetada al ego nos ha sacado de esa zona de confort y de ese sueño. Entonces,
esto que experimentamos ahora finalmente, pues, me pongo en primera persona porque soy el modelador, el que invito, a este hermoso ser a que nos comparta su conocimiento. Entonces, ahora como sociedad sí que estamos viviendo este ruido y esta incomodidad. Entonces la invitación, como tanto recibimos en el WhatsApp, los cientos de videos de violencia, de maltrato, de polarización, de lo que quieren mostrar los unos, de lo que quieren mostrar los otros. Entonces, muchas veces desde nosotros, no querer conectar con esa información, pues la gente cree que es que somos indolentes con esta situación, pero es que ya tenemos un gradito más de conciencia y sabemos que el nosotros conectar con ese mismo miedo, con esa misma indignación, con esa misma rabia, estamos dándole más fuerza a eso que está sucediendo allá afuera. Y como yo siempre traigo a colación lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, ella decía, nunca marcharé en contra de la guerra, marcharé cuantas veces sea necesario a favor de la paz. Entonces, cuando entramos en estos juegos de polaridad, le estamos dando más fuerza a eso. Alguien tiene que estar en silencio en medio del caos, que podamos observar el caos. Alguien tiene que estar en paz. Alguien tiene que estar en silencio en medio del ruido. Y yo creo que somos nosotros. Yo creo que somos nosotros los que estamos llamados a estar en silencio. La disciplina básica de la neurotransformación la hemos llamado quietud, oscuridad y silencio. Y es un tipo de meditación súper sencilla que nosotros no la llamamos meditación, son técnicas de enfoque, que es en total quietud, pero a diferencia de la oscuridad, nosotros lo hacemos siempre con los ojos vendados. Siempre con los ojos vendados. En el mayor silencio posible o con una música que la utilizamos dependiendo de la intención que tenemos. Porque siempre hemos trabajado con intención. Entonces hay muchas frecuencias de música que podemos escuchar dependiendo de la intención que tengamos. Pero quietud, oscuridad y silencio es una meditación en total oscuridad, con los vendados, en donde lo que queremos es exactamente cerrar todas las puertas para poder entrar a donde estamos nosotros. Jesús el Cristo decía que había que cerrar las puertas y las ventanas para poder entrar. Alguien en medio del caos, no solo en Colombia, sino en el planeta, tiene que estar en silencio. Por eso la mayoría de nosotros nos hemos ido como yendo a vivir al campo. Por eso la mayoría de nosotros procuramos sacar los ratos para estar en total quietud y silencio, porque alguien tiene que estar en silencio en este momento para poder observar. Cuando estamos metidos en medio del caos, en medio de la protesta, en medio de la marcha, nosotros estamos en el campo de torsión. Estamos adentro del campo de torsión. El observador está afuera del campo de torsión, está observando el caos. Alguien tiene que estar observando el caos para poder generar la transformación. Desde dentro del caos es muy difícil generar la transformación. Esa ha sido mi decisión de no salir a marchar. Esa ha sido mi decisión, estando totalmente de acuerdo con lo que pasa en nuestro país, totalmente de acuerdo con que hoy se muestre todo como es. Yo no quiero promover absolutamente nada distinto a que alguien tiene que estar en silencio, alguien tiene que estar en quietud, alguien tiene que estar dentro de sí creando paz. Porque esa paz que cada uno de nosotros puede crear se extiende como un campo de torsión más grande y más poderoso. Y es la razón por qué todos los meditadores del mundo se juntan en un solo momento. Es porque se crean campos de torsión gigantescos, desde una rejilla gigantesca que tenemos desde niveles muy, muy, muy elevados, donde las partículas son muy, muy pequeñas y se mueven a velocidades muy altas, es donde queremos hacer los cambios para la Tierra. Mientras unos compañeros de la Tierra, que son humanos de la Tierra como nosotros, están agarrados en medio de la violencia creyendo que ese es el camino, se llama resolver las cosas materia a materia. Cuando yo las resuelvo en este mismo plano, materia a materia, me quedo con los resultados de materia a materia, desconociendo que hay otros 6 niveles de frecuencia de vibración a donde nos podemos mover para resolver el caos. Entonces, nosotros estamos llamados a movernos de
mantenernos en el caos de la materia y movernos a un poco a niveles más altos para poder mantener el equilibrio nuestro que ayuda infinitamente a la Tierra y para que nosotros como humanidad vayamos avanzando lo que tenemos que avanzar. Estoy fascinada con lo que pasó hoy. Estoy fascinada con lo que pasó hoy porque lo único que tenía para decirles era que la separación era brutal y pues es brutal. Ya la vieron. Pero si nosotros sacamos unos raticos todos los días para estar en quietud, oscuridad y silencio, estamos aportando más a la transformación. En el hertziano, la onda es muy lenta, porque es la de la materia, es muy, muy lenta. Si nosotros nos movemos con nuestro pensamiento y somos capaces de subir nuestra energía a otros niveles, aquí el tiempo es mucho más rápido. Por eso si nosotros estamos en meditación, estamos haciendo las técnicas que sean para subir la frecuencia de vibración, estamos resolviendo en unos planos donde el tiempo es más rápido. Por eso necesitamos a miles, millones de nosotros haciendo ese trabajito todos los días, en humildad, en sencillez, en soledad, haciendo el trabajo por subir un poco más la frecuencia de nosotros mismos para que se junte con la frecuencia de los otros más altica y podamos cubrir a la tierra de amor y de libertad. Luchi, terminando de entrar en contexto, que definitivamente nos sacaron un poquito o mucho. Ok, neurotransformación. Ya sabemos que tenemos unas programaciones en nuestro inconsciente que ahí están y que ni sabemos que están ahí presentes. Total. Programaciones que finalmente nos llevan desde el personaje, identidad o ego a tener una respuesta automática en reactividad cuando allá afuera se mueve algo que conecta con una de mis heridas y que conecta con una de mis historias, porque es el cuerpo emocional el que está ahí en defensa desde ese ego. Entonces, la recomendación desde tu escuela, desde tu saber, desde tu conocimiento y desde tu experiencia, entonces, ¿qué tips compartiríamos hoy con las personas que nos acompañan para que empiecen a identificar esa conversación, ese diálogo? 24 horas al día nos estamos comunicando con nosotros mismos y no sabemos qué nos estamos diciendo. Sabemos que el Buda decía, ni tu peor enemigo te trata como tú te tratas. Entonces ni siquiera sabemos qué nos estamos diciendo. Entonces, desde tu escuela, ¿cuáles son esos tips para poder identificar ese diálogo interior y para poder identificar algunas de esas programaciones totalmente inútiles y finalmente programaciones que nos llevan a no generar en nuestras vidas lo que realmente queremos generar? Porque podemos tener enfoque, podemos tener intención, pero muchas programaciones de ellas limitantes no nos permiten llegar a esa creación de realidad. Lo voy a decir, pues lo más sencillo que pueda para este espacio es muy importante. Si nosotros nos asumimos como en 4 dimensiones no más y sabemos que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual, como así decirlo, tenemos esas 4 cosas ahí dentro y están dentro del cuerpo físico. O sea, funcionan a través del cuerpo físico, aunque nuestro cuerpo espiritual, nuestra dimensión espiritual lo rodea todo. ¿Qué es lo más cercano que tenemos y lo que hemos visto toda la vida? El cuerpo físico. Es nuestro Entonces, vehículo. ¿qué es el vehículo? Entonces empezamos calmando el vehículo. El vehículo es de la tierra. Hay 4 elementos en la tierra. Entonces, calmar el vehículo de la tierra no necesita sino unos pequeños espacios de conexión con los 4 elementos, ojalá todos los días. Eso empieza a cambiar el vehículo de la tierra. Pero ya el vehículo mental está diciendo, voy a hacer estos cambios. Entonces el cuerpo mental está diciendo, quiero hacer esos cambios. Lo primero con lo que empezamos nosotros y lo que empiezo con mis pacientes es hablando de los 4 elementos y cómo los hacemos todos los días. Estar en contacto con la tierra, tocar la tierra. Tocar la tierra, acostarse en la tierra, caminar descalzo con la tierra. Eso solo hace un cambio electromagnético en el cuerpo. Segundo, el tipo de agua que consumimos. No podemos seguir consumiendo agua que está muerta, que viene a través de las
de las canillas y que viene a través del acueducto. Esa agua hay que sacarla y hay que vivificarla, y esa agua, con solo pasarla varias veces de un recipiente a otro, adquiere una cantidad de electrones mayor. El agua tiene una cantidad, un espectro gigantesco dependiendo del ángulo donde los dos hidrógenos se juntan con el oxígeno, y vale la pena saber que si no tienes un filtro la puedes sacar al sol, y que si tienes un filtro mejor, un filtro que tenga minerales, donde el agua se pueda vivificar. Entonces vamos con agua, con tierra. El contacto con la tierra se llama grounding y hoy está totalmente explicado por la ciencia. El contacto con el agua, hay muchas formas de estudiarlo, pero vale la pena que lo miren, que piensen en el agua que están consumiendo. El viento, que es mi maestro profesor, Ramta, es el señor del viento, es cómo abro todas las ventanas de mi casa y cómo me pongo de frente al viento conscientemente diciendo, llévate esto que me está molestando, llévate esto que me está molestando, llévate esto. Y el fuego, que es el sol. Tenemos que salir al sol, tenemos que salir al sol. Entonces, todos los días, revisar los 4 elementos, cómo he sido capaz de poner a mi cuerpo en contacto con ellos, porque eso solo hace cambios electromagnéticos en mí, y quien toma la decisión es ese que somos, que dice yo quiero cambiar. Cuando empezamos en el proceso de observar los programas, hay muchas técnicas para observar los programas, muchas técnicas, pero quedarse en total quietud, oscuridad y silencio y solamente observar los pensamientos hace eso. Es como la puerta, una primera puerta. Usted se sienta, se puede sentar en posición de loto o en una silla, como quiera, pero con la columna recta. Se venda los ojos, empieza a respirar, la respiración es abdominal, primero arrancamos llenando el abdomen, después el tórax, y lo hacemos muy despacio hasta que la conciencia pasa del exterior al interior. Eso siempre se hace para entrar de la afuera hacia adentro. ¿Qué pasa en el momento en que yo estoy adentro? Que los programas están rodando, solo que el cuerpo está quieto. Entonces el cuerpo no está reaccionando. Yo puedo observar mis pensamientos y despacio me voy convirtiendo en el observador de mis pensamientos. No tengo que negar ninguno, tengo que observarlos. Son como carros en una autopista, son como lo que ustedes quieran, como peces en el agua pasando por una pecera gigantesca. Póngalos como quiera, pero no los deje ir cuando está observando los programas neurológicos. Lo único que tienen que hacer es observar qué lo está molestando. Usted se sienta y observa. Lo primero que se le viene a la mente a sus hijos, cuando baje de su estado, recuerde, sus hijos son en este momento su programa. Después vamos a ver cómo se hace, para saber cuál es la relación que tenemos con los hijos. Las platas, las deudas, en medio de la quietud y está haciendo cuentas, está resolviendo un problema, está resolviendo el otro. ¿Dónde tiene su pensamiento? Está con hambre. Está acá, acabo de comer, pero está en la meditación, está pensando en comida. Solo obsérvelo, no se juzgue, obsérvelos. Es más, se tiene que empezar a reír un poco de sus programas para que los pueda conquistar. Pero los tiene que ver. El principio de la transformación es ver el programa neurológico. El programa neurológico tiene una conversación. Pues primero vamos sanando el cuerpo, empezamos a dejar el cuerpo quieto, y cuando el cuerpo ya no está hablando, tenemos una conversación en la mente. Hay más profundidades de la presencia, porque yo puedo empezar a preguntar en esos estados expandidos de la mente, o estados que los han llamado alterados de la mente, puedo hacer preguntas. Las preguntas son la forma como se expande nuestra mente. El cerebro no se expande la mente. Y ella se expande por las preguntas. Entonces observas que en tu vida todos los novios te han puesto cachos. Y te duele horrible que todos sean infieles. Y el dolor es horrible y pasa todos los hombres en tu vida porque son unos desgraciados los hombres. Y cuando estás en tan inquietud, oscuridad y silencio, aparece la vecina, aparece la infidelidad y te ríes porque ya la viste, la escribes y dices, aquí hay un patrón. Todos me han traicionado. Siempre llego tarde. Me enojo por las cosas más pequeñas. No soy capaz de esperar. Estoy mirando al otro, esperando rápido a contestar lo que va a salir porque no quiero escuchar al otro. Sobreprotejo a mis hijos. Tengo miedo de esto.
tengo miedo del otro. Y empieza el proceso de observar la programación. La programación se activa en la mañana cuando hacemos como clic al computador, porque uno mientras está despertado todavía no es Luz Imelda, ni todavía es Luis Eduardo. Es cuando hacemos clic. Cuando abrimos los ojos y el cerebro está de nuevo en beta, se activan todos los programas. O sea que hay un momento del día en el que los programas están menos activos, sí, y es el sueño. El tip más grande que les puedo contar de todos estos que les estoy contando es la forma como se duerme. Y vale la pena que revisen los estudios que hay del sueño hoy en medicina para que conozcan las etapas del sueño, cómo nos vamos profundizando, porque hay un momento en estado de hipnosis. Nosotros arrancamos con el sueño beta, el totalmente despierto, después alfa, que es el inicio de la meditación, cuando estamos ahí en quietud, oscuridad y silencio, pero después bajamos a un estado que se llama teta y estamos en hipnosis profunda. Ahí se pueden hacer cambios de los programas. Y cuando nos metemos al sueño profundo en delta ya no recordamos nada, estamos en otra parte. El sueño inducido con intención, como un rito grandioso de la vida, nos permite descargar información, nos permite ver. Yo le enseño a los niños y las niñas a dormir con los ojos vendados, le enseño a todas las familias a dormir en total oscuridad para que el sueño sea profundo, totalmente profundo. ¿Por qué la oscuridad? La primera hormona del sueño es la melatonina, pero en la medida en la que la melatonina está saliendo en grandes cantidades por la oscuridad, se convierte en un precursor del DMT. Y el DMT, que es la dimetiltriptamina, es hoy una droga con la que se drogan nuestros jóvenes. Es una cosa de locos que nos lleva a niveles profundísimos de experiencias místicas. Por eso en el sueño uno puede hacer transformaciones. Uno puede descargar información con intención. Cuando yo tengo que hacer una presentación, esto lo digo por mi experiencia, cuando yo tengo que hacer una presentación o un tema me está dando vueltas en la cabeza, yo lo estudio durante el día. Yo estoy todo el día estudiando neuro, cualquier cosa de neuro. Supongamos, el sueño, ¿qué es esto? La polaridad, ¿qué es esto? ¿Cómo abordo la equidad de género con la neurotransformación? ¿Cómo le meto ciencia a la crianza? ¿Cómo le meto conciencia a la crianza? Cosas como esas. Y yo me voy a acostar y hago quietud, oscuridad y silencio antes de acostarme y traigo la pregunta. Y me acuesto con la pregunta y me levanto con la respuesta. Cuando me levanto, no hago sino copiar, no hago sino prender la grabadora de mi celular y vomito todo lo que se me venga. Y copio todo cuando todavía no he despertado del todo. Estoy entre dormida y despierta. Una vez que yo despierte, apareció Luz Imelda. Entonces aparezco yo, mi gran personalidad, con todos sus programas y al mundo. Por eso esa ventana de estar entre dormido y despierto antes de acostarse y cuando nos levantamos es una ventana de transformación. Es un estado específico para observar, hacer los cambios, crear el día, y ese sería uno de los tips más importantes que yo les pudiera dar el día de hoy. Los 4 elementos de la tierra, revísenlos para que sus cuerpos se vayan equilibrando, cómo los manejan durante el día. Los 4 elementos. Quietud, oscuridad y silencio para que puedan observar sus pensamientos. Y el periodo glorioso del sueño, porque es durante el sueño es la otra parte de la vida de nosotros, pero el sueño es donde los programas neurológicos están durmiendo. Ahí es donde podemos aprovechar. Súper buen dato y poderosísimo, pues porque definitivamente con muchas técnicas y con muchas herramientas tratamos de cambiar o de hacer un colapso de anclas de eso que está ahí anclado en nuestro inconsciente, pero sí, esa es una herramienta del sueño poderosísima para empezar a transformar ahí cuando no estamos conectados desde el personaje, en conexión Total. con todos los programas. Doctora Lucci, ya llegó el momento de las preguntas, por si las personitas que hoy nos acompañan tienen alguna duda y bien pueda la manifiestan. Escriben por el chat o abren su micrófono, hacen la pregunta y vuelven y lo cierran para que la doctora Lucci aquí nos responda
esas inquietudes. Buenas noches. Buenas Hola. noches, Ana. Yo solamente quiero darle gracias a Luz Imelda por ser esa luz que nos da, que nos llena a la juventud. ¡Chila! ¡Hermosura de mujer! Gracias por ser esa luz para muchas personas como yo que tenemos la bienaventuranza de tenerte con nosotros. Gracias. Chilita, Yo quiero participar, ¿me escuchan? Sí, Carlos Mario, adelante. Bueno, buenas noches. La intervención va a ser corta, pero la voy a dividir en dos. Como no soy médico, no soy biólogo, soy una persona que ha sido docente durante muchos años en educación superior, he sido un autodidacta, pero muy gomoso pues de la academia. Tuve la fortuna de conocer a la doctora Luz Imelda en el municipio de Bello, cuando yo era concejal en la época, luego fui diputado, se le invitó a ella que participara en Bello en el consejo, no quería, pero me tocó pues motivarla, incentivarla. Y ya pensionado, pues soy el alumno de ella, porque participé con la Secretaría de las Mujeres y ahí aprendí una cantidad de cosas que me han servido mucho. Soy un hombre que tengo 65 años y con cáncer. Ella lo primero que me preguntó cuando se dio cuenta de lo del cáncer, me dijo, el tumor principal. Y yo me pregunté, ¿yo qué es eso? ¿Qué es tumor principal? Ella me dijo, no, el primario, fue lo que me dijo. El primario, le dije que era en el pulmón, y la metástasis, pues que eso de 15 meses, 16, y estuve en recuperación. Hoy le chicañaba yo a ellas enviándole un certificado de un nuevo curso que me acreditaron en la UNAD de México. Hace 15, 20 días me invitó una docente de una de las universidades en especialización de psicología en la cátedra de neuropsicología, a que yo rematara, a que yo motivara, porque he sido un motivador por excelencia, y entonces la clase. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos un foro? Se hizo un foro con los estudiantes, la mayoría mujeres de 20, 22, la que más tenía era 26 años, y me encontré con el fenómeno que estaban hablando ahora y con las imágenes que vimos. Las alumnas casi llorando, diciendo que era la primera vez que les daba espacio de participación en año y medio de pandemia, sabiendo que las clases eran virtuales y que había una desconexión total entre la academia y ellos, y en su mayoría apoyándolo en las marchas. Intervinieron algunas sollozando, y realmente lo que yo quería decirles y aportarles cambió todo mi libreto. Y mi libreto era estar ahí, devolver un poco los años de mi experiencia como docente y pedir disculpas públicas por el daño que le habíamos hecho a los jóvenes actuales como docentes, a los jóvenes actuales que no van a profundizar como padres de familia, a nosotros como sociedad, y que precisamente hemos creído los políticos, que son los que mandamos acá, vamos al Congreso, vamos a las asambleas, a los consejos a pontificar, y no conocemos del talento y de los seres humanos nada, la desconexión es total, y que desde ahora habría que empezar pues a transformar. Ya la otra parte es que agradecerle a la doctora, con ella me comunico mucho, ella conmigo ha sido muy diferente, y ella sabe que cada uno de donde está aportando el granito de arena. Por eso me conecté ahora, porque apenas me llegó la invitación a las 7, y yo soy un dinosaurio de la informática, casi no me conecto, pero dije, no te rendirás, porque una cosa sí le aprendí a ella. Yo tengo cáncer, pero no estoy enfermo, y todos los días me levanto como un toro. Ayer estuve todo el día donde la médica del dolor, luego toda la tarde 4 horas conectado a mi quimioterapia, y hoy me levanté a estudiar y a aportar mi granito de arena a los congéneres, porque todos no podemos esperar que sea el gobierno que cambie, que sean los políticos que cambien, extrema, derecha, centro, lo que quieran, que somos nosotros los responsables precisamente de esos cambios. Y seguiré, y la seguiré, porque creo mucho en la neurotransformación. Yo me he hecho todas esas técnicas, y hace días no escuchaba lo de la quietud, silencio y oscuridad.
y hoy voy a dormir todavía mucho mejor porque tengo ese tapaojos que usted nos regaló en el Kiko cuando yo trabajo con ustedes y voy a volver a retomarlo de la tarjeta catalizadora porque me sirvió mucho el enfrentarme frente a mí mismo y he cambiado pensamientos porque ya le pongo más atención a mis pensamientos. Todos los pensamientos no positivos los he cambiado y cuando tengo alguno que para mí no es positivo, mire que ni siquiera digo la palabra la otra, lo que no es positivo, digo, ¿qué te está pasando, Carlitos? Afuera. Entonces, agradecerles, muchas bendiciones cada uno a su manera y a conectarlos con los 4 elementos, especialmente con el ser interior que hay en cada uno de nosotros. Muchas gracias y doctora, la amo mucho. Gracias, Carlos Mario, por tu intervención. ¿Alguien más quiere intervenir, hacer una pregunta? Y buenas noches. Olguita, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Luis Imelda? Un abrazo gigante de corazón a corazón. Qué rico poder verte. Te quería pedir un favor. ¿Tú me puedes repetir el tema de la conversación con el sueño y escuchar el sueño? Bueno, el tema de cómo se hace el trabajo para entrar al ciclo del sueño. Sí, y cuando mencionaste el tema de lanzo la pregunta. Ah, bueno, ¿cómo se lanza la pregunta? Sí, ¿cómo se lanzan las preguntas? Exacto. Importante. Las preguntas se escriben en la mente. O sea, usted las va viendo pasar, cada cosa. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué le parece la preguntita que tengo ahora en el cerebro? ¿Qué es el tiempo? Y yo, mientras estoy en total quietud, oscuridad y silencio, con los ojos vendados, va pasando la pregunta, ¿qué es el tiempo? Con interrogación. ¿Qué es el tiempo? Y como entre más melatonina haya y más DMT haya, sobre todo melatonina, uno se está quedando dormido. Cuando ya me estoy quedando dormida, yo me acuesto con la pregunta en la cabeza. Mi último pensamiento es la pregunta. Mi último pensamiento antes de dormir, hay un montón de estudios hoy diciendo que el último pensamiento que tenemos antes de caer en el sueño es el pensamiento que se queda creando redes neuronales. Por eso hace conexiones inconscientes donde no está la personalidad. Entonces, utilizar el sueño como método de transformación es natural. Hay que recordar que nosotros durante el sueño ni siquiera estamos ahí, estamos viajando. Todos estamos viajando aunque no lo recordemos. Entonces, ¿qué se queda en ese cuerpo mientras yo estoy viajando? El último pensamiento. Por eso es tan importante irse a dormir en paz, haberse reconciliado con todo el mundo, no ver telenovelas, no ver noticias, no ver cosas violentas, no permitir que los niños ni las niñas utilicen pantallas, ni nosotros antes de 2 horas de irnos a dormir. La televisión no debe estar en la habitación, no debe haber ningún aparato que emita radiación electromagnética. Recuerden que toda energía está cargada con información. No hay un solo rayo de energía que no lleve información consigo. Entonces, si tengo un televisor en la habitación, así esté apagado. Las mujeres me decían, es que le puedo poner una toalla. Yo les decía, los rayos gamma atraviesan la toalla, los rayos X también, toda la información que está saliendo de allí. Entonces, no hay que tener televisión en la habitación. Hay que cuidar el sueño como un rito sagrado, así como de manera sagrada hacemos nuestras meditaciones para estar en contacto con nosotros y entramos a ese laboratorio que somos nosotros mismos en total quietud y silencio y oscuridad. Entrar al sueño exige eso. Exige que nosotros respetemos el periodo de sueño como, o yo lo hago así, y por eso se los cuento, porque yo sé que voy a viajar y que yo voy a descargar información y quiero recordarla y quiero tenerla presente al otro día para poderla incorporar en mi vida, para que mi personalidad vaya cambiando. A ver si puedo cambiar todos estos programas neurológicos que me falta por cambiar y por conquistar para poder llegar a ese tan anhelado equilibrio en donde la personalidad es el espíritu. No se trata de acabar con la personalidad, se trata de convertir la personalidad en el espíritu. Una personalidad como la de los maestros, que los maestros se comportaban
siempre como su espíritu. No tenían dos, como nosotros que tenemos dos o tres o cuatro, no, uno solo. Esa es la verdadera unidad que, como yo la percibo hoy, puede que todo lo que esté diciendo ya más adelante se vaya convirtiendo en otra cosa, pero hoy lo percibo así. El sueño es un momento sagrado, sagrado de transformación. Muchas gracias, Luz Imelda. Arolguita. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir, hacer alguna pregunta? Que nos quedan 5 minuticos de conversatorio. Bueno, por ahí habría Bueno, alguno. Hola, yo entonces, quiero no, preguntar algo. dime. Adelante. Tú hablas de los 4 elementos y hablas de cómo estar conectados con ellos, a veces conectados con el sol, a veces nos apasiona o a veces despierta cierto fuego en nosotros. Entonces quiero saber cómo, qué relevancia tienen ellos y también qué pasa cuando nos desconectamos mucho de ellos. Por ejemplo, el año pasado, cuando hubo pandemia, yo no estuve muy conectado al sol porque estaba muy aquí en la casa y bueno, fue algo que me pasó de estar muy encerrado y me desconecté mucho del sol y pues el sol entra aquí en la casa, pero no es lo mismo estar aquí a estar afuera y pues dar un paseo por ahí o así y recibir el sol. Entonces a veces sucede como esa desconexión. Entonces, ¿qué pasa cuando los humanos nos desconectamos? Muchas gracias, Rogers. Muchas gracias por la super pregunta. Y tiene que ver con lo que nos pasó con la pandemia y con los mecanismos de control para que esta cosa no avance, encerrarnos y no permitirnos estar en contacto con la Tierra y con el Sol. Miren, hoy hay muchísimos estudios alrededor de los rayos que emite el Sol, de las frecuencias que se emiten de luz del Sol que nos llegan a través del cuerpo. Voy a hablar exclusivamente, específicamente de la luz ultravioleta y de la luz ultravioleta B. La luz del sol nosotros la necesitamos para un montón de funciones. Este planeta no puede vivir sin el sol. La fotosíntesis se da porque el sol existe. Entonces la comida en la tierra existe porque hay sol. Porque los rayos inciden directamente en unos lugares de las células de las plantas para que se pueda crear la fotosíntesis. Así como nosotros tenemos un cuerpo eléctrico que funciona con rayos del sol para que pueda producir energía del azúcar y el oxígeno. Pero el rayo de sol cuando entra tiene una cosa impresionante que se conocía hace mucho tiempo, lo que no se sabía era qué hacía la vitamina D3, y es que entra y convierte, la vitamina va de D1 a D2, de D2 a D3, de 1 a D2 hígado y de 2 a D3 en riñón, y la vitamina D3 se comporta casi como una hormona. Hoy no saben dónde poner a la vitamina D3, no saben qué hacer con la vitamina D, porque se comporta como una hormona, se produce en un lugar y tiene efecto en otro. Tiene efecto inmunoestimulante, o sea, nos mejora la inmunidad, la respuesta frente a patógenos externos, pero tiene una función cerebral que hace que se aumente la serotonina en el cuerpo, produciendo alegría. Se relaciona directamente con la producción de oxitocina que está relacionada con la felicidad. Hay una sensación de bienestar cuando la vitamina D3 está en niveles altos. Si me oyes esa cosa tan loca, evita la depresión. Las depresiones que tenemos hoy post pandemia, muchas tienen que ver con la ausencia de vitamina D3. Los nórdicos fueron los primeros que nos dieron la alerta porque allá tenían el mayor índice de suicidios y estaban hablando del modelo económico y de todo lo demás y se dieron cuenta que lo que tenían era una disminución marcada de la vitamina D3. Y la forma más fácil, gratuita de activar la vitamina D3 en el cuerpo es exponiéndose al sol. Pero nosotros tenemos un cuerpo eléctrico. Ese cuerpo eléctrico se dispara con la energía solar.
se dispara con la energía solar. La célula tiene un sistema, un esqueleto de microtúbulos, en donde lo que hay es un movimiento de electrones de un lado a otro que genera energía para ese citoesqueleto. Ese citoesqueleto se alimenta de la luz del sol, específicamente de la luz ultravioleta B. Ninguno de nosotros debería pasar un solo día sin salir al sol. Nuestros más avanzados amigos que se alimentan, maestros que se alimentan del prana, miran al sol, directamente al sol, antes de las 7 de la mañana y después de las 4 de la tarde, con ojo abierto al sol. Y ellos explican cómo funciona el sol a través de la retina y cómo el sol activa todo su cuerpo. Entonces, el sol es vital, vital. Les aconsejo a todos, procurar salir al sol antes de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde, por lo menos 15, 20 minutos, ojalá más. Y acostarse en la tierra. Hay más cosas del sol, pero esas dos son suficientes, quería yo, la vitamina D3 y la del cuerpo eléctrico. No, definitivamente, yo creo que aquí te vamos a tener, creo no, estoy seguro que te vamos a tener en otras ocasiones porque es mucho de lo que tenemos que hablar, mucho de tu conocimiento que nos interesaría o quisiéramos nos lo compartieras. Entonces, hoy solamente es el comienzo de un encuentro que sé que prontamente tendremos nuevamente acá, desde nuestra intención y nuestro propósito de servir. Entonces, mi hermosa doctora Luchi. No, pues gracias. Luis, muchas gracias por esto, muchas gracias. Te mando un abrazo gigante a todos los que estuvieron aquí presentes. Mil gracias por estar acá, por compartir también acá su energía y su presencia. Entonces, bueno, nos veremos en nuestro próximo conversatorio. Un feliz resto de noche, sueños reparadores y bueno, aquí nos vamos con unas muy poderosas herramientas para que sigamos conectando más con lo que realmente somos, nuestra esencia y estar más en conciencia. Mucha luz y mucho amor para nuestro país, para nuestra sociedad. Sabemos que de nuestra conciencia, desde nuestra intención y nuestro corazón, donde existe el mayor electromagnetismo, desde nuestro sentir, nuestro pensar y nuestra intención, mandemos mucha luz y mucho amor a esta sociedad que tanto está requiriendo de esa paz, de esa tranquilidad, de esa calma y de ese silencio. Un abrazo para todos y mil gracias. ¡Feliz noche! Abrazos inmensos. Luis, un abrazo. Feliz Gracias. noche. Qué hermoso. Chao.